y a continuación el doctor Ángel Moya del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, nos va a hablar sobre lo mejor de las arritmias. Ángel, cuando quieras. Gracias, José Ramón. En primer lugar, también quiero agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y a los patrocinadores por haberme invitado a compartir pues, lo más relevante del Congreso. Siempre es difícil decir lo que es mejor y siempre pasa por un sesgo de selección personal, pero en cualquier caso pues vamos a, desde mi punto de vista, lo que puede haber sido más relevante. Yo he dividido la presentación, las diapositivas, ¿se ven?, en estos 5 apartados. El primero, le voy a dedicar un tiempo a las nuevas guías. Creo que las nuevas guías de estimulación cardíaca son importantes, han aparecido después del 2006, en momentos en que han habido muchos cambios en el concepto de estimulación global. Tres grandes estudios que se presentaron en las Hotline Sessions y luego un trabajo presentado por un grupo español que toca un tema distinto de los que vemos habitualmente en arritmias y que además pues vi con satisfacción que presentó también el doctor Hintrich como los highlights del Congreso y creo pues que menos que presentarlo aquí. Las guías aparecen después del 2006, como he dicho, y intentan tener un enfoque algo distinto. Intentan tener una orientación bastante más clínica, intentan dar mensajes simples, fáciles de entender. Se balancea mucho el beneficio y el riesgo, intentan ser algo poco dogmáticas, a pesar de utilizar los criterios de clase 1, clase 2, clase 3, enseguida dan mensajes del por qué y cómo aplicarlos a la clínica y por lo tanto creo que tienen una aplicación importante. Por un lado, han reducido el número de indicaciones para pacing en bradicardia, las han bajado con respecto a guías previas y, tal como corresponde en el momento actual, hay un incremento de las consideraciones sobre las indicaciones de resincronización cardíaca. Es evidente, y esto ocurre en todas las guías, que al final, y se critica siempre, el número de recomendaciones basadas en la evidencia pura acaba siendo baja, aquí no supera el 9%, y alguien podría decir, bueno, pues hay muchas recomendaciones que son la opinión de los expertos. En cualquier caso, lo que se han tenido mucho cuidado en estas guías, como en la mayoría, es que ha habido un proceso de revisión extensísimo y han recibido más de 700 comentarios, por lo tanto creo que aquellas recomendaciones basadas en opinión de expertos no es en la opinión de 20 expertos, sino probablemente de mucha gente y que ha sido ampliamente discutida. Se las dividen en indicaciones por bradicardia, ya clásicas en otras guías. Hay un apartado muy importante que creo que actualmente es de extrema importancia sobre la sincronización, balancean las complicaciones y hablan de algunos otros aspectos en el manejo diario de estos pacientes. En cuanto a la clasificación de las bradiarritmias, han pasado de un concepto que había antes muy basado en la etiología a un concepto de presentación clínica. Bradicardia persistente, bradicardia intermitente, documentada o no, y en ello basan las indicaciones. Es interesante ver que en algunas de las recomendaciones, por ejemplo, en esto es un ejemplo más y esto es un concepto nuevo, al lado de dar la recomendación, que aquí sería 1B, y aparentemente podría decir, bueno, pues eso es una indicación contundente, dan una serie de contextos clínicos que permiten balancear la decisión y dar un poco más de juego al propio clínico. Luego, se ha criticado un poco, hay un algoritmo sobre la elección del modo de estimulación y puede verse como al final, en base a la mayoría de documentos, los autores de las guías prácticamente, excepto en la fibrilación auricular, se han decantado por la estimulación bicameral. Esto ha sido algo criticado y podría serlo si solamente estuviera presentado así. Está presentado así, hay segundas opciones, pero los autores presentan una tabla en la que explican realmente cuál es el beneficio real de cada uno de estos dos tipos de estimulación en los diferentes endpoints clínicos e incluso pues matizan, por ejemplo, en cuanto al embolismo o al ictus, de que este beneficio no se ha hallado en ningún solo estudio individual y sí en el metaanálisis. Estas son herramientas para que el clínico luego pueda aplicarlas a su paciente individual, cosa que creo que además en el momento actual es muy importante en el contexto en el que estamos. En el apartado de resincronización,
dividen las indicaciones por separado, porque así son en sinusal o en fibrilación auricular, y vean ya aquí, nuevamente tendré en describirlas, pero cómo estratifican mucho, y veremos a lo largo de esta sesión cómo esto es cada vez más importante, por morfología y duración del QRS. En las indicaciones de fibrilación auricular, como he dicho antes, las tiene en un apartado distinto, no vamos a entretenernos a leerlas aquí. Y lo que sí hay, que también es nuevo y es importante, porque ese es un tema que plantea problemas, es qué hacer en los pacientes con fibrilación auricular o bien con indicación ya clara de resincronización, pero con frecuencias cardíacas elevadas y difíciles de controlar, o bien sin una indicación directa en cuanto a la implantación del sincronizador, sino y en cuanto al momento y a la forma de realizar una posible relación del nodo auriculoventricular. Es un tema espinoso que está aquí muy bien abordado en base a la literatura de los últimos años. Y también un grupo muy importante de pacientes, cada vez nos preocupa más, y es la indicación de novo de un dispositivo en un paciente que lo que tiene es indicación directa por bradicardia, no por resincronización, pero como hay datos del posible riesgo o evolución en insuficiencia cardíaca, en cuáles hay que escoger directamente un resincronizador, llamaríamos de profiláctico, y en cuáles no. El otro tema también complejo es la comparación entre la selección en pacientes con indicación de CRT, en algunos está muy clara, pero en muchos no, sobre si implantar de entrada un CRTD o un CRTP, o sea, un resincronizador con desfibrilador o solo con capacidad de estimulación. Esto es relevante por varias cosas. Una, por impacto económico, y otra, por impacto también de posibles complicaciones. No es lo mismo implantar un dispositivo mucho más grande y con un electrodo con coil de desfibrilador que un dispositivo con marcapaso. Y como pueden ver aquí, también las guías se decantan hacia el resincronizador con desfibrilador, pero dan un mensaje balanceado de los pros y de los contras para cada paciente individual. Esta diapositiva probablemente es muy importante y yo he puesto en rojo estas dos recomendaciones porque probablemente en el origen de muchos no respondedores está la insuficiente estimulación. Y esto aplica no solamente al caso de la fibrilación auricular, sino también aplica a que muchos pacientes, a pesar de que el dispositivo nos diga que está estimulando el 100%, a lo mejor hay mucha fusión y poca resincronización. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en eso, vigilarlo bien y programarlo de forma que la estimulación ventricular sea hecha en el 100% no solo del tiempo, sino en cuanto a avanzarse a la conducción espontánea del paciente. Bien, sí, también hay un comentario sobre el tema de la resonancia magnética. Es un problema que cada vez vamos a ver más, cada vez hay más pacientes que van a necesitarla, que llevan dispositivos, y estas guías no solamente dan unas indicaciones de cuándo indicarla y cuándo no, sino también una guía práctica de cómo manejarnos en estos pacientes. Vamos a pasar a continuación pues, al estudio ECO-CRT. El estudio ECO-CRT abunda en algunos de los conceptos que estamos viendo y confirma cosas que hace tiempo que se están ya analizando en este sentido. El objetivo del estudio era un estudio aleatorizado, ver si la resincronización en pacientes con criterios de insuficiencia cardíaca y clase funcional avanzada y depresión de la función ventricular, pero con un QRS no ancho, se podían beneficiar o no de un resincronizador. Incluía pacientes mayores de 18 años, con una indicación establecida de desfibrilador, en ritmo sinusal, clase funcional 3 o 4, con tratamiento médico óptimo, depresión de la función ventricular y dilatación de los diámetros telesistólicos y QRS inferior a 0,30 con evidencia de disincronía en el ecocardiograma. Se aleatorizaron los pacientes, se implantaron a todos los pacientes un sistema de CRT, pero se aleatorizaron a CRT on o CRT off y todos tenían la función DAI activada. El endpoint primario era la mortalidad total y la primera hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, pero había también un endpoint de seguridad que eran las complicaciones debidas al implante del dispositivo. Y luego los endpoints secundarios incluían cualquier hospitalización, cambio de clase funcional, calidad de vida y mortalidad total. Los autores incluyeron 800 pacientes y el estudio fue
parado prematuramente por, y lo he puesto directamente en inglés, por futility and potential harm. Habían incluido 800 pacientes de una edad de 55 años, con una clase funcional 3, la mayoría de ellos, con una fracción de eyección realmente deprimida y un QRS, como pueden ver aquí, de 105 milisegundos. Observaron en este seguimiento que no había beneficio en el endpoint primario de hospitalización o muerte, y lo que sí hubo fue un aumento de la mortalidad significativo en los pacientes que estaban aleatorizados a la rama de CRT. Por lo tanto, el estudio se paró en este punto. Luego, a lo mejor se puede comentar el motivo de esto. En cualquier caso, el mensaje es que en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, depresión de la función ventricular, aunque tengan signos de disincronía, pero QRS no ancho, no se benefician de la terapia de reseconización. El otro mensaje es el del MADI-CRT en prolongación de su seguimiento, y aquí se hizo un seguimiento prolongado a 6 años del MADI-CRT en centros no americanos, y en este seguimiento a los 6 años se observó que se mantenía la diferencia entre los dos grupos, el grupo CRTD y el grupo DAI, en cuanto a mejoría en el endpoint principal de insuficiencia cardíaca y mortalidad en favor del grupo CRTD, se mantuvo la diferencia en mejoría en el endpoint de la insuficiencia cardíaca, no hubo diferencias significativas en la mortalidad aislada y se mantuvieron las diferencias en los criterios ecocardiográficos. Por lo tanto, en el análisis por grupos, lo que observaron es que el único grupo que se benefició fue el grupo de pacientes con bloqueo de rama izquierda, mientras que los pacientes con trastornos de conducción intraventricular que no fueran de bloqueo de rama izquierda no se beneficiaron. Si tomamos en conjunto las guías y los dos últimos estudios, vemos cómo, en realidad, la herramienta principal para seleccionar los pacientes que van a responder mejor a la reseconización sigue siendo el electrocardiograma. Bloqueo de rama izquierda y QRS, cuanto más ancho, mejor respondedores. Un comentario sobre el estudio de CAF, que aunque pueda parecer algo muy específico para electrofisiólogos, creo que tiene un cierto mensaje para los clínicos, y es que seguimos sin saber, cuando mandamos a pacientes a ablación de la fibrilación auricular, cuáles van a ser los pacientes que van a responder mejor o peor. Y estamos buscando marcadores y todavía no los tenemos. Este estudio puede darnos una pequeña luz. Es un estudio que presentó el grupo del doctor Marrús. Es un estudio multicéntrico de seguimiento, pero ciego, entre lo que tenían los pacientes antes de la ablación. Y el objetivo era analizar si el grado de fibrosis en aurícula izquierda detectada por resonancia magnética tenía algún papel en predecir la ablación. En estos pacientes se hicieron una resonancia magnética previa y otra a los 3 meses. Se incluyeron pacientes en primer procedimiento, no reprocedimientos. El protocolo era libre para cada centro y se hacía un control de recurrencias de fibrilación auricular seguidos con Holter a lo largo de un año. La fibrosis observada se estratificó en 4 grados, pacientes con menos del 10%, entre el 10 y el 20, 20 y el 30 o más del 30, y en el análisis multivariado se vio que el único predictor independiente de efectividad de la ablación fue la presencia de mayor o menor fibrosis. Y luego también se observó algo muy curioso, que en el análisis posterior se analizaron las lesiones que se habían hecho por radiofrecuencia y que muchas de ellas habían desaparecido en el estudio por resonancia magnética. Quiero hacer este último análisis sobre este estudio, de este grupo español, sobre una estrategia diagnóstica en pacientes recuperados de una muerte súbita por fibrilación ventricular. Es un estudio que ha sido liderado por la Unidad de Arritmias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, pero pueden ver que es un estudio multicéntrico en que han mandado o han participado muchos centros en España y en el que el análisis genético se ha hecho en el Centro de Genética de La Coruña. Y en este estudio el objetivo era evaluar el rendimiento diagnóstico de una estrategia sistemática en pacientes recuperados de fibrilación ventricular idiopática. Y los autores consideraron fibrilación auricular idiopática a aquella que, una vez recuperado el paciente, el electro basal, el eco inicial y la coronariografía eran normales. En estos pacientes, ellos siguieron una estrategia que consistía en lo siguiente. A todos estos pacientes les realizaban primero
un test farmacológico para poner de manifiesto posibles pacientes con síndrome de Brugada en los que el electro fuera normal, o pacientes con una taquicardia ventricular catecolaminérgica, o incluso, por ejemplo, un QT largo que se manifestara solo tras la administración de betamiméticos, administrando adrenalina y flecainida. Si era diagnóstico, ya consideraban pues, que habían conseguido un diagnóstico aquí. Si no, se hacía un estudio familiar a familiares de primer o segundo grado haciendo estos test, electrovasal, eco, estudios farmacológicos, y si no, se hacía un estudio genético, aprobando con técnicas de ultrasecuenciación que permitían estudiar 126 genes que analizan una cantidad de enfermedades de canalopatías y de miocardiopatías, aunque no hubiera ninguna sospecha fenotípica en el electro o en el eco de dichos pacientes. Incluyeron 24 pacientes recuperados de muerte súbita, con una edad media de 40 años, y aproximadamente 80 familiares de estos pacientes. Y como pueden ver ustedes aquí, en la primera fase se hizo el diagnóstico en el 25% de los pacientes, en 4 se puso de manifiesto un síndrome de Brugada con el test de flecainida, en 1 un QT largo, que lo tenía normal basalmente, y en un paciente una taquicardia ventricular catecolaminérgica. Del screening familiar posterior de 18 pacientes se encontró el diagnóstico en el 16%, 2 síndromes de Brugada más en familiares de pacientes que el paciente no lo tenía en su electrovasal, ni con el test de provocación, y un paciente, un familiar con un electrosugestivo de QT corto, y en el test genético de los que no habían sido diagnósticos antes, hallaron el diagnóstico en el 60%. En total, el rendimiento fue del 75% con esos diagnósticos que ya hemos mostrado aquí, y por lo tanto los autores concluyen que con esta nueva aproximación obtienen el diagnóstico etiológico en un número muy elevado de pacientes, y que en algunos de ellos, incluso la penetración del paciente que ha sufrido la muerte súbita, la penetración fenotípica puede ser menor que en algún familiar. Por lo tanto, yo quisiera terminar diciendo que las nuevas guías de estimulación suponen una aproximación clínica y actualizada sobre la estimulación cardíaca en su sentido más amplio, no en bradicardia, sino en todo su contexto, que los datos de la literatura confirman que el electro es la herramienta de mayor utilidad en la selección de pacientes candidatos a resincronización, que el beneficio inicial de la terapia de resincronización observada en el estudio MADID-CRT en pacientes que estaban en fases iniciales de insuficiencia cardíaca se mantiene a lo largo del tiempo, que la caracterización de la fibrosis en aurícula izquierda mediante resonancia magnética pueda a lo mejor en un futuro ayudarnos a la selección de los mejores candidatos a ablación de fibrilación auricular, y que la aplicación de un protocolo sistemático que incluya el estudio de los familiares de primer y segundo grado y el estudio genético mediante ultrasecuenciación puede permitir establecer el diagnóstico etiológico en un elevado número de pacientes que han sufrido un episodio de muerte súbita, inesperada e inexplicada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel, por esta, yo creo que excelente revisión de aspectos, además, que guardan mucha relación con la práctica clínica. Las guías son muy importantes porque yo creo que son más orientadas a los clínicos, no solamente tienen una orientación electrofisiológica, como habría esperado, pero son mucho más clínicas desde mi punto de vista, como tú has comentado, y otros aspectos. Hay muchas preguntas en el chat que luego diremos, pero hay una que se repite continuamente. Tú ya lo has comentado, las guías para la indicación de la resincro se basa en la clínica, tratamiento médico óptimo, el electro, la anchura del QRS, pero mucha gente aquí comenta que aún así hay un gran porcentaje de no respondedores. ¿Cómo crees tú? Hay varios comentarios que dicen que se está haciendo resincro a veces de una forma técnicamente no adecuada y que eso puede influir en los no respondedores. Un comentario hacia dónde va a ir la identificación e intentar evitar poner dispositivos tan caros como aquí ponen en personas que no responden, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? O sea, uno que a lo mejor va a ser difícil de responder siempre al 100% y tener una tasa de respondedores del 100%, pero hay dos aspectos. Uno que todavía ahora yo creo que se sigue haciendo la selección de pacientes no basada
en los criterios clásicos del electrocardiograma y seguimos implantando en pacientes con el electrocardiograma no lo suficientemente ancho o no con un patrón de bloqueo de rama izquierda. Pero el otro, que lo he comentado ya en las guías y en la diapositiva había dos aspectos. Uno lo he comentado, el otro estaba en la otra casilla y no lo he comentado por un problema de tiempo y tú lo acabas de decir. Pueden haber problemas técnicos. Y ahora hay un problema muy importante y es la adecuada colocación del electrodo. Eso es muy importante. Es posible que ahora con las nuevas tecnologías, incluso pues, de electrodos multipolares, podamos intentar mejorar el del sitio de estimulación, pero las guías inciden en que posiciones excesivamente apicales pueden disminuir la tasa de respondedores. Y luego, yo creo que lo he comentado, pero creo que hay que insistir, hay que estar seguro de que se está estimulando, se está realmente preexcitando el ventrículo y no fusionando. Porque aunque el dispositivo nos esté diciendo que estimula al 100%, si a lo mejor se está preexcitando y la estimulación es mixta, probablemente tengamos una menor tasa de respondedores.